Me pareció conveniente que comencemos con una reflexión sobre nuestro campo, la astrología. Ese es el título, las tres caras de la astrología. Y no sé por qué no se ve la parte de abajo, que es las tres caras de la astrología: natal, mundana y horaria. Sí, ahí está. Sí. Todos sabemos, ya es casi una obviedad decir que ¿qué hacemos nosotros? Analizamos un mapa de los cielos y nuestra búsqueda es tratar de averiguar lo que podamos, cuanto más podamos, acerca de la naturaleza interna y externa de algo y un pronóstico sobre eso. Ese algo puede ser una persona, puede ser un país, una raza, podría ser el mundo en su totalidad, ¿por qué no? Puede ser un evento, puede ser una pregunta que querramos responder. Y la pregunta básica que desafortunadamente pocos se hacen es: ¿a quién se le ocurrió esto? Es decir, y yo aquí voy a atenerme, ¿no es cierto? Yo comparto ese estigma de pertenecer, por un lado, a un mundo esotérico, es decir, yo no puedo negar, mi visión de la vida es profundamente esotérica. Pienso que el futuro de la astrología es esotérico en el sentido más acabado del término, más puro del término, pero también pertenezco al mundo académico y en ambos estoy en problemas, siempre. Perdón, corrijo, en ambos me ponen en problemas. Entonces, es innegable que aquí, si uno quiere ir a preguntarse sobre el origen de lo que hacemos, un montón de teorías saltan a la vista. Yo necesariamente voy a atenerme a aquello que tenga como base un testimonio histórico, pero eso no significa que uno esté, como todos lo debemos hacer, permanentemente en duda acerca de la historia que nos han hecho aprender. Es decir, por un momento yo no voy a mencionar si la astrología deriva de otras civilizaciones que no conocemos, justamente porque no existen esos testimonios, pero eso no significa que siempre sea una hipótesis plausible que en algún momento nosotros consideramos, ¿sí? Entonces, a mí se me ocurrió que una delimitación de los campos de nuestra actividad era algo bastante saludable para comenzar este encuentro. A veces es increíble porque pocos conocen que en el mundo académico hace desde el siglo XIX que se está estudiando la astrología, la historia. Claro, se le estudia como la superstición. Y a su vez, estos académicos nunca le preguntan a los astrólogos sobre las investigaciones. Por supuesto, hay una soberbia increíble. A su vez, los astrólogos tampoco se preocupan por preguntarle a los académicos sobre los resultados de las investigaciones. Muchos están muy resentidos con el mundo académico. Y así es como es increíble que hay dos líneas de estudio que siguen independientes. ¿Y cuándo alguna vez nos vamos a sentar a hablar y a compartir el resultado de nuestras investigaciones? Inclusive más allá del hecho de que yo crea, de que yo no crea, es decir, siempre hay aportes que se pueden hacer, inclusive desde el lado de lo académico. Y yo les aseguro que la historia de la astrología excede la telenovela más sangrienta. Es mucho más divertido que cualquier comedia de la televisión. Que eso es a veces las cosas que nos perdemos por no indagar un poquito también, ¿no? Una de las primeras sorpresas que fíjate que tiene algunas, le puse algunas cosas que aparecen, que desaparecen así, y por ahí hay que apretar varias veces, es bastante confuso el PowerPoint.
Este, propio de mi Neptuno tan cerca del ascendente. Bueno, es muy curioso que mucha gente se sorprende mucho porque uno está muy acostumbrado a la carta natal, es decir, la astrología para muchos es la carta natal y el análisis de la carta natal, que en realidad la carta natal es un desarrollo muy tardío de la astrología, bastante, relativamente tardío de la astrología. En realidad, si uno tiene que remontarse a esta pregunta, ¿a quién se le ocurrió primero? No va a ser posible porque evidentemente la astrología hay dos teorías, ¿no? Una que fue la creación, resultado de observaciones de mucho tiempo. Eso le gusta mucho, especialmente a quien tiene una mentalidad científica. Hubo quienes, algunos comenzaron a observar el cielo, de pronto observaron que podría haber ciertas relaciones con los sucesos terrestres, entonces empezaron a observar más, luego hicieron constar en tablas, en calendarios sus observaciones, etcétera, etcétera. Pero hay otros que no se creen eso. Otros, inclusive dentro del ámbito académico, consideran que la astrología fue una creación espontánea dentro de una escuela específica, lo cual le da un tinte bastante esotérico, porque entonces esa escuela de dónde sacó el conocimiento y de qué civilización sacó ese conocimiento. Entonces, inclusive se han hecho estas dos teorías, la teoría de la creación espontánea, como si fuera que sale un repollo en la astrología, y la teoría del desarrollo gradual. Y esto es, y tiene razones históricas. Hay un desarrollo gradual que tuvo lugar desde la zona hasta ahora de donde se sabe, de ese antiguo Irak, Mesopotamia, en donde aquellos astrólogos ya observaban el cielo. Imagínense miles de años antes de Cristo. Nosotros, quienes estudiamos la historia, ya nos hemos sacado este desarrollo tan lineal de la historia. Es decir, para nosotros el hombre antiguo, por ser antiguo, no era estúpido. Es decir, el hombre antiguo realmente tenía un montón de conocimientos que todavía, de los cuales nosotros no podemos ni siquiera sospechar. La historia no es tan lineal como parece, ¿no? La evolución humana, algunos dicen, se asemeja más a una espiral quizás que a una línea, pero mientras tanto ya había miles de años antes de Cristo quienes observaban el cielo. Esto fue porque en el siglo XIX un señor descubrió en una biblioteca, en tablillas cuneiformes, un tratado llamado Numa Anu Enlil, que contenía una cantidad de observaciones impresionantes. Y ahí ya es suficiente para saber que la primera astrología no fue natal, fue mundana. A ver, la astrología, como surge por primera vez, hasta donde se sabe, estaba asociada al Estado, a los reyes, a aquellos que regían y en consecuencia también a fenómenos meteorológicos, y no tenía, créanme, nada que ver con la astrología que hacemos ahora, es decir, tenía poco que ver, tenía como base las observaciones. Pero nosotros usamos las casas, los aspectos, las regencias, eso no existía. Imagínense, recién en el siglo V a.C. parece aparecer por primera vez el zodíaco, ¿no? O sea, en el 500 a.C., ya sé cuántos miles de años que la astrología estaba en curso cuando aparece la noción de zodíaco, ¿no? A tal punto que es muy importante que este primer desarrollo parece haber sido bajo este llamado imperio neoasirio del VII siglo. Fue un gran auge de la astrología, pero fue justamente después un poco que empezaron a escribir el resultado de las observaciones. Y fíjense, por primera vez en el siglo V a.C., los astrólogos ya no necesitaban observar. Fíjense, estamos en una época donde la astrología era igual a la astronomía, ya podíamos observar en efemérides, en calendarios, y en consecuencia ya se podía hacer pronósticos. Miren, ya en esta época existía la astrología que llamamos hoy mundana, mundial, global, es decir, para analizar todo lo referente al Estado. Eso interesaba. Pero en algún momento en este siglo surge alguien que hizo el primer horóscopo natal, es decir, tomó la vida de una persona, y eso inclusive está hoy en una biblioteca de Oxford, ese primer horóscopo.
es del 410 a.C. y está en la Bodleian Library de Oxford como el primer horóscopo registrado. Eso fue recopilado por una señora, Francesca Rochberg, que se dedicó a recopilar todos los horóscopos mesopotámicos. Y resulta que, ¿qué pasó? ¿A quién se le ocurrió que de pronto, en lugar de hacer astrología para el Estado, a un individuo? Y evidentemente nadie sospecha que inclusive puede haber estas razones políticas para eso. El gobierno central se debilitó, los sacerdotes que estaban a cargo de la astrología se vieron en problemas, es decir, ¿qué hacemos? Y bueno, vamos a empezar a aplicar la astrología a individuos que tienen plata y que pueden pagar, no nos podemos mantenernos. Podría ser también así, un debilitamiento del gobierno central. Y de pronto comienza el primer impulso a lo que se llamó astrología natal. Y es curioso que recién después de miles de años de astrología a alguien se le ocurrió hacer una carta natal de un individuo, ¿no? Fíjense entonces, primero, el primer interés astrológico fue mundano, luego fue el natal. Pero también existía, ya en Mesopotamia, la idea de analizar los eventos. Si uno comenzaba un evento con tal luna o con tal eclipse, le iba a ir bien o mal. Y las predicciones eran muy simples. Si hay un eclipse, por ejemplo, la más clásica es: si hay un eclipse, el rey se muere. Era muy claro los mesopotámicos, ¿no? Si hay tal cosa, si la luna tiene un halo, porque ellos analizaban mucho los fenómenos meteorológicos también, va a ocurrir tal cosa. Por supuesto que no es la astrología a la que estamos acostumbrados nosotros. Luego uno se pregunta, entonces, bueno, ¿y Egipto? ¿Qué? ¿Los egipcios eran tontos, no tenían astrología? Bueno, evidentemente que en Egipto había observaciones del cielo también, pero en realidad ellos no estaban interesados ni en el zodíaco, ni en los signos. A ellos les encantaba algo que nosotros hemos heredado y que no usamos casi nunca: los decanatos. Son los autores, porque para ellos eran grupos de estrellas y les interesaba tanto la rotación diurna de la Tierra, les interesó a los egipcios. Es decir, a ellos les interesaba, este es el famoso templo de Dendera, donde tiene un techo astronómico maravilloso, donde están prácticamente todas las estrellas fijas en jeroglíficos. Yo por eso le saqué a ese techo, porque todo esto son estrellas fijas. Claro, no entendemos nada, no entendemos un corno porque son jeroglíficos, obviamente. Pero en realidad son los famosos techos astronómicos de Egipto. Es decir, esta gente observaba cómo los astros salían y culminaban, a tal punto que eso que no se sabe del mundo académico, esta gente de las universidades ha sospechado que el sistema de casas nuestro deriva de esto, de Egipto, de esta sensación, de esta necesidad de observar que un astro se eleva, culmina y coincide con tal o cual decanato, que eran grupos de estrellas, que tenían inclusive asociaciones rituales para ello, porque era todo, en Egipto era todo una burocracia y era todo ritual. Pero, por supuesto, tampoco podemos decir que existía una astrología tal como nosotros la practicamos. Recién, imagínense, en el 200 a.C. empiezan a aparecer el zodíaco en el techo de las tumbas de Egipto, y ya había pasado mucho en la civilización egipcia. La cuestión es que si uno ha de remontar a cuál es el comienzo del análisis astrológico tal como nosotros lo practicamos, es decir, con el sistema de casas, con los aspectos, con las regencias de que un planeta rija un signo, etc., bueno, ahí recién nos tenemos que ir a lo que tiene lugar. Adelante, sí. Fíjense, recién alrededor del 500 a.C. parece que la práctica babilonia ha sido transmitida a Egipto, ¿no? Fíjense, estamos ya llegando casi al cambio. Está 500 antes del cristianismo, 500 años antes del cristianismo, y esta gente estaba muy interesada en la elevación y la culminación de los astros, ¿no? Y evidentemente que
¿de dónde podemos dar el origen de nuestra astrología? Y bueno, en algún momento se fundó esa famosa ciudad de Alejandría. Imagínense una ciudad de la más grande biblioteca del mundo, la más grande recopilación y unión del conocimiento. Y ahí, después de la muerte de Alejandro Magno en el 323 a.C., lo que damos por inicio a la era helenística, ese fue el primer impulso astrológico y el momento histórico donde tuvo lugar una serie de cambios radicales en la astrología, que por supuesto involucraron la traducción y la adaptación de las ciencias astrales mesopotámicas y egipcias a la lengua griega. Imagínense, ahora vieron que ahora si uno tiene que publicar algo le conviene hacerlo en inglés, pues si no la mayoría del mundo académico lee en inglés. Bueno, antes era en griego, ¿no? Entonces, Alejandría era el punto focal de toda la práctica científica, literaria y, por supuesto, astrológica. Imagínense, es una era que comenzó con la muerte de Alejandro Magno y terminó con esa cinematográfica muerte de Cleopatra, que le picó la serpiente, y que todos conocemos la historia, ¿no es cierto? Fue tan famosa en la historia griega, ¿no? Y ahí comienza entonces en Egipto, por supuesto, interés en la culminación de los astros y los decanatos, rotación diurna de la Tierra, que es lo que hemos dicho, y en algún momento sí parece que un sacerdote mesopotámico alrededor del 300 a.C. se va a una isla, esta hermosa isla griega de Kos. Esta isla está cerca de Turquía. Es más, si alguno alguna vez va a las islas griegas, es fácil llegar, especialmente para los argentinos. En esa cuesta mucho pasar por la aduana, pero cuando uno muestra el pasaporte y ven que uno es argentino, inmediatamente el guardia dice Messi o Maradona y uno pasa inmediatamente y nadie le revisa nada. Es re fácil llegar a la isla. Aparte el ferry es divino para cruzar el mar. Se llega desde Bodrum, Turquía, y ahí nace la astrología griega, la astrología nuestra, en esta isla, junto inclusive asociada a una corriente llamada de los estoicos, ¿no? Eso lo pueden ver en el libro que en el 2006 editó Analía, Astrología Hermética. Estuvimos trabajando años con ese libro, me estuvo persiguiendo años, corrigiendo, fueron esos viajes a Buenos Aires, ¿no? ¿Te acordás, Analía, esos años? Cuando éramos tan jóvenes como ahora. Claro. En algún momento este sacerdote babilonio, Beroso, va a esta isla y funda una escuela de astrología. Esa escuela de astrología luego pasa a Alejandría, en esta isla hermosa de Kos, ¿no? Y ahí inclusive grandes personajes de la antigüedad estuvieron asociados. De esta época, de los textos de esta época, uno puede justamente deducir que ya en esa época había 3 campos de estudio que son los 3 campos de estudio que nosotros empleamos hoy. Estos 3 campos de estudio, bueno, ahí también, ¿qué tiene lugar en esta nueva astrología? Que es sí el origen de nuestra astrología. Primero, aparecen las divisiones del cielo. Esta creación helenística que nosotros le damos por sentado, es decir, ascendente, primera casa, segunda casa, no ocurría en Mesopotamia, en Egipto. Fue una invención de esta época, justamente. Esta fue una de las razones por las cuales algunos insisten que cómo puede haber aparecido este conocimiento de repente. Alguien lo fundó, alguien lo inventó. ¿Será una escuela esotérica? ¿Será un grupo de sabios? Yo no lo digo en broma, creo que me creo más esa que la del desarrollo gradual yo, pero hoy por hoy, ¿no es cierto?, están hasta hoy siendo discutidas esas teorías, ¿no? Lo cierto es que en esta época aparecen realmente estas cosas tan radicales. ¿A quién se le ocurrió dividir el cielo en 12 casas? Es decir,
independiente de los signos que ya estaban en curso, porque el zodíaco ya había sido heredado de Mesopotamia y de Egipto. Recuerden que el zodíaco apareció en el V siglo a.C. en Mesopotamia, pasó por Egipto en el 200 a.C., aparece en los techos de las tumbas ya, y luego pasó a Grecia, o sea que el zodíaco es una adquisición anterior, y quizás, si escuchamos a textos esotéricos, por ejemplo, Blavatsky en Doctrina Secreta dice que ya es una invención de Atlántida. Por supuesto que no tenemos ninguna clase de testimonio de eso, pero el zodíaco es un problema para todo el mundo, es decir, ¿de dónde viene el zodíaco, ¿no? ¿Y por qué esas constelaciones? ¿Por qué esa faja? Y bueno, porque es justamente la faja de constelaciones que se encuentran alrededor de la eclíptica, es toda la faja eclíptica, que es justamente el paso del sol. Por supuesto que y ahí va a sonreír Félix Novela cuando diga esto, que en esta época no teníamos el problema del zodíaco sideral y zodíaco tropical, porque justamente coincidían, es decir, el punto cero de Aries de esta faja eclíptica, es decir, el punto vernal, el punto del cruce de la eclíptica con el ecuador, coincidía con el cero de Aries, ¿no es cierto?, de las constelaciones, cosa que ustedes saben muy bien que hoy no ocurre, ¿sí?, que estamos 25 grados desfasados mediante este fenómeno de la precesión de los equinoccios. No es raro que este auge de la astrología surja justamente en un momento en donde coincidían los zodíacos, ¿no es cierto? Bueno, no es un tema fascinante del cual, por supuesto, no nos podemos dedicar ahora. Pero, por supuesto, esta nueva astrología, fíjense las veces que la astrología se ha reinventado en la historia. Bueno, esta fue la primera gran reinvención de la astrología en la historia, justamente en el mundo helenístico, que no es el mundo griego clásico, no es el mundo de Platón, de Aristóteles, ya había pasado ese mundo, es el mundo de Alejandría. El centro de Grecia estaba en los Ptolomeos de Egipto, en esta gran ciudad egipcia que hablaba griego. Imagínense lo raro de esta primera astrología, que es el origen de la nuestra. Es una astrología egipcia, porque estaba en Alejandría, de habla griega y que tuvo lugar durante el mundo romano. Miren qué confusión, ¿no? O sea, porque en realidad, ¿por cómo conocemos esta astrología? Y por los astrólogos que habitaron el mundo romano, porque Roma ya ocupó Alejandría inmediatamente, y todos los textos con que contamos son de astrólogos que eran parte del mundo romano, que hablaba latín, pero a su vez la astrología está en griego y a su vez es egipcia, ¿no? Esa es nuestra astrología, esta astrología que heredamos, ¿no? Y justamente existe un muy curioso, que el último horóscopo de Mesopotamia coincide con el primer horóscopo natal de Grecia. Pero es muy curioso que ya existían estas tres ramas, pero nosotros, ¿por qué estamos tan enfocados en la astrología natal? Y porque heredamos esa cultura. La cultura griega, por alguna razón, le interesó el individuo. Le interesó hacer un mapa del cielo en el momento del nacimiento de una persona, mucho más que realizar pronósticos sobre una nación. Y luego iría a aparecer otra rama que sería, por eso sería ahora muy conveniente que establezcamos estas tres grandes ramas, estas tres grandes caras, estos tres grandes campos de la astrología. De acuerdo a lo que en esta época puede aparecer, bueno, acá está el mapa más antiguo, el tema natal más antiguo descubierto en Heracleópolis, en Magna, en Egipto. Lamentablemente fue perdido en un incendio. No sé quién habrá puesto el fosforito al papiro, pero mientras tanto parece que ya está el horóscopo, porque Wilton, que lo descubrió, había hecho unas notas en su cuaderno y por eso se pudo recuperar, ¿no? Y ahí tenemos entonces estas tres grandes ramas. En primer lugar, de estos textos de la época, ¿cuáles eran estos campos que involucraba la astrología y que son los mismos que utilizamos hoy en día? Porque, repito, nuestra astrología es la herencia directa de este mundo helenístico. El primer campo, entonces, un clic. Por supuesto,
lo que ellos llamaban genetlialogike, de génesis, nacimiento, astrología. ¿Qué es la astrología natal? Esa es la astrología que privilegió esta cultura, la cultura del individuo, ¿no? Uno diría, pero ¿cómo? Si en toda esta cultura justamente nace la idea del astrólogo asociado a una corte, el astrólogo oficial nace. Pero en realidad, si uno observa todas estas historias que circulaban en Roma, uno se da cuenta que estos astrólogos estaban muy interesados en hacer cartas natales. Por ejemplo, Suetonio cuenta que un emperador, Domiciano, tenía un astrólogo muy conocido llamado Trasilo, que le había pronosticado hasta la fecha de muerte. Entonces, cuenta el historiador griego que Domiciano, primero que puso espejos por todo el palacio, porque tenía un miedo tremendo. Luego, en el momento que le había pronosticado la muerte el astrólogo, se internó en su recámara con un cuchillo bajo la almohada. La cuestión es que murió en el tiempo apuntado, pero justamente porque la esposa era la que había contratado a los asesinos sabiendo la fecha de muerte, y nadie se hubiera imaginado que la esposa era la que encargada de cumplir el pronóstico de los astrólogos, ¿no? A veces ocurre, ¿no? Era justamente como en esta época, digo, en el sentido de que estaban tan interesados en la carta natal, había emperadores como Tiberio, que era muy afecto a hacerle la carta natal a todos los ciudadanos prominentes, pero era justamente para ver quién podía sacarle el poder. Y por supuesto los asesinaba a todos. La astrología fue también empleada como herramienta de asesinato. Tuberio, bajo el consejo de Balbilo, que era el hijo de Trasilo, era toda una generación de astrólogos, tuvo la genial idea este astrólogo de decirle, y quizás si sacrificas a los ciudadanos prominentes vas a... Bueno, y resulta que comenzó una matanza terrible. Miren que hay bastante sangre también en la historia de la astrología. La relación de Nerón, que el astrólogo Balbilo mismo le había pronosticado que iba a ser emperador, y la madre se le ocurre decir, vamos a ver si llega a ser emperador. Qué mal le fue, mandó a matar a la madre cuando fue emperador, ¿no? Hay historias bastante oscuras con respecto a la práctica astrológica, y no por nada parece ser que había también tantos edictos en contra de la práctica de la astrología ya en Roma. Pero no era porque no se creyera en la astrología, no estaba en juicio la astrología natal, estaba en juicio que justamente la astrología era monopolizada por un poder que justamente quería controlar todo. Por eso se erradicaba, se exilaba de Roma a todos los que hacían lo que tenían la osadía de hacer práctica astrológica. No confundir con los edictos de la Iglesia, ya que en el año 365 fue el primer edicto que nos declara a todos nosotros herejes. 365 se declara blasfema y hereje la astrología. Pero qué curioso, ¿qué astrología? La astrología natal. Lean a Santo Tomás y se van a dar cuenta en la Suma Teológica de Santo Tomás que él perfectamente da por sentado la práctica de la astrología mundana. Él acepta, San Agustín hizo lo mismo. Él acepta que las masas de gente se ven totalmente influenciadas por las estrellas, pero él cuestiona, por motivos religiosos y teológicos, y estamos ya en el cristianismo, como se habrán dado cuenta, cuestiona el destino individual y la responsabilidad individual que hace que el hombre no deba ser sujeto a la influencia de las estrellas. Por eso, entonces se condenó la astrología natal. La Iglesia originalmente condena la astrología natal, no la astrología mundana, que se siguió practicando. Y si ustedes se ponen a leer un poco de historia, se van a dar cuenta que son infinitos los casos de la práctica de la astrología mundana dentro del seno de la Iglesia. Esa es entonces
La primera rama, la genealogía o estudio de las natividades, la astrología natal. Por supuesto que la astrología helenística también conoció la astrología mundial. La astrología mundial, mundana o global, me parece excelente el término acuñado por Adolfo Jerez. Afortunadamente ahora en Argentina y en el mundo hay un movimiento interesante de estudio de la astrología mundial. Obviamente, ¿a quién no le interesa saber qué va a pasar con la Argentina, no? Especialmente cuando hay tantos eclipses. Pero veámosle la parte positiva. Veámosle la parte positiva. Genera un interés por el estudio más allá del individuo, que es en realidad como nació la astrología en Mesopotamia, ¿no? Originalmente nació con un interés estatal para saber, y de hecho fue Ptolomeo el primero que establece esta relación entre el regente, Macri, y el horóscopo del país, ¿no es cierto? Afortunadamente hay un gran movimiento de Adolfo Jerez de astrología global, que le llamó astrología global. Imagínense si empleamos el término griego, católicos, y le llamamos astrología católica, por Dios. Pero ese es el término original para la astrología. Deberíamos llamarlo, si somos fieles al original, astrología general. Porque Ptolomeo dijo, las causas generales se sobreponen las particulares, como diciendo, uno solamente puede practicar astrología natal siempre en referencia a un contexto de astrología mundana. Y eso es algo que algún día me parece muy útil que todos empecemos a hacer. Porque nosotros no somos individuos aislados, estamos en un contexto de una raza, de un país, ¿sí? Y todo el efecto de la astrología natal, si hacemos caso al primer impulso de la astrología, debe ser siempre considerado en función de las influencias generales del país, de la raza, de la familia, y así por supuesto se transforma la astrología en algo mucho más complejo, pero mucho más interesante, ¿no? Y finalmente, unas pocas palabras de esta tercera rama, la astrología de los comienzos, astrología incepcional o catárquica. En algún momento a alguien se le ocurrió que un evento también era un comienzo digno de ser estudiado mediante su mapa del cielo. En algún momento, ese evento sale la idea, y eso en ese sentido, ahí vamos a tener que avanzar un poquito más rápido, sí, por favor, los tres. Que se puede elegir un momento estelar para iniciar una actividad, para casarse, para iniciar un negocio, etc. También la astrología médica, que en su origen no fue natal, sino fue horaria, es decir, se tomaban los primeros síntomas perceptibles de la enfermedad cuando uno cae en cama, y eso era el uso de la astrología para la curación y para la enfermedad originalmente, pero también en algún momento surge la idea de que en el momento en que uno consulta al astrólogo, ese momento es susceptible de ser puesto en un mapa del cielo y en él está contenida la respuesta a la pregunta formulada. Esto parece haber sido un desarrollo más tardío, ¿no? Aproximadamente del siglo V al siglo VIII, ¿no? Fíjense entonces estos tres campos que tenemos: la astrología natal, la del individuo, la astrología original, que ha surgido originalmente como cómo la astrología nace, como mundana, como el estudio de la astrología general del Estado, ¿no? Y una más tardía de la astrología de los eventos y de las preguntas. Es decir, si yo le pregunto al astrólogo, ¿dónde está mi libro perdido?, se supone que ese mapa del cielo debería
también responderlo. Y hoy en día hay un gran movimiento mundial acerca de cómo analizar estas preguntas horarias, ¿no?, que nacen justamente en este siglo. No tengo tiempo, por supuesto, de analizar la primera pregunta horaria de la que se tiene registro, que está ubicada en el año 479, que resulta que aparece en un manuscrito y que, si quieren, les paso el PowerPoint porque hay más información, ¿no es cierto? Y hay un pequeño análisis también muy interesante de que alguien se preguntó por qué el barco no había llegado a destino, y resulta que mediante el análisis de la carta, el astrólogo, dice el texto, se dio cuenta de que el barco había enfrentado una tormenta, había chocado, había tenido que cambiar la mercadería, e inclusive hace un análisis detallado de lo que contenía el barco basado en el análisis. Imagínense, siglo V. Este es la primera carta que utiliza la constelación de Asclepio. ¿Saben cuál es? La de Ophiuchus. O sea, si nos creemos nosotros tan piolas y tan cool para usar Ophiuchus, hay uno en el siglo V que se le ocurrió que Ophiuchus también tenía que ser considerado. Es más, hizo análisis sobre lo que contenía el barco, objetos de bronce, papiro, basado en las posiciones de los planetas, de la luna. Dijo cuándo el barco iba a ser encontrado, pronosticó que era cuando la luna llegue a tocar a Júpiter. Bueno, bastante lógico, ¿no es cierto? Y eso está registrado ya en un manuscrito. Imagínense, ya en esa época alguien hacía preguntas horarias, ¿no? Y, por supuesto, simplemente para esto, son textos que están traducidos. Yo sé que están muy complicados, ¿no es cierto? Y ahora voy a pasar, obviamente que uno no puede evitar el chivo, porque también se dedica a esto. Yo he publicado con Benjamin Dykes 2 libros que son traducciones justamente de esta época de astrología horarias. Nunca fueron editados en ninguna lengua moderna. ¿Sí? Estos 2 libros están disponibles en internet, en la página de Benjamin Dykes, que es un latinista de Estados Unidos, un astrólogo, que él publica toda la astrología árabe, y yo soy el encargado de traducirle la astrología griega. Estos textos son los textos de astrología horaria. Uno es de Teófilo de Edesa y de Hefestión de Tebas. Teófilo de Edesa fue el responsable de que la astrología llegue a nosotros, porque él llevó a Bagdad, que fue una ciudad, ustedes no saben cómo, uno no tiene tiempo para tantos detalles históricos, pero fue una ciudad cuya fundación fue determinada por 3 astrólogos. Fueron contratados astrólogos para la fundación de Bagdad. El Imperio Islámico estuvo lleno de astrología en sus comienzos, y en ese momento llevó un tratado, y ahí comienza la astrología árabe, que luego pasó a nuestra cultura, fíjense, ¿no? Teófilo de Edesa, por eso Teófilo de Edesa, que es una de las traducciones que hicimos, es una figura cumbre e importante. Era un astrólogo que estaba en la guerra, que participaba de conflictos bélicos y que elaboró todo un sistema de astrología de la guerra, de cuándo atacar, cuándo no atacar, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, son textos muy interesantes que nunca habían sido editados antes. Bueno, lamentablemente están en inglés. Miren entonces ahora todo este relevo que yo hice ya de los 3 campos principales que tiene hoy todavía la astrología, y quise medianamente darles una idea a ustedes de cuál es el origen de esos campos. Entonces, básicamente nuestra astrología y esos 3 campos derivan de esta práctica de la astrología helenística que comienza en el 3er siglo antes de Cristo, y que luego fue transmitida a nosotros vía Bizancio, los árabes, y que luego llega a nuestra modernidad, con por supuesto una serie de modificaciones y de cosas perdidas también, porque esta astrología ya tenía aspectos, ya tenía casas, ya tenía regencias, pero tenía otras cosas que nosotros hemos perdido. Por ejemplo, esta astrología consideraba y analizaba diferente una carta según si sea diurna o nocturna. Es decir, si el sol se encontraba bajo el horizonte, las regencias cambiaban totalmente. Es decir, supongamos, la madre, si en el horóscopo diurno era Venus, pero en el nocturno es la luna. Y así con el padre y así con cada significación. La parte de fortuna, hoy mismo ya la estamos calculando diferente. Ustedes saben muy bien que los programas traen un cálculo diferente de parte de fortuna, según si sea diurna o nocturna. Eso ya se ha incorporado a la astrología. Pero entonces, estas 3 ramas
la natal, la mundana, la original, la astrología original, y la posterior horaria. Hubo otras, por supuesto que les estoy resumiendo. Algunos dicen inclusive que la astrología de la India tuvo que ver en el nacimiento de la astrología horaria. Es muy posible. La astrología Jyotish tuvo mucho que ver también en la combinación con la helénica o la helenística en el nacimiento de esta astrología horaria, ¿no? También existieron otras astrologías que se sumaron a la mundana. Por ejemplo, ustedes saben muy bien que el estudio de que se hace mucho el estudio de las conjunciones de Júpiter y Saturno, el estudio de los ciclos planetarios. Eso fue un desarrollo posterior de los sasánidas persas, allá por el siglo V o VI. Miren toda la historia que tiene por detrás la astrología. Mientras tanto, nosotros nos encontramos aquí, en este siglo XXI, con estos tres campos, y afortunadamente ya muy desarrollados, inclusive ahora en la Argentina, porque en la Argentina ya estamos viendo que no solamente hay gente que practica astrología natal, hay quienes también hacen un énfasis bastante importante en la astrología mundana, justamente porque debe ser que estamos en problema y nos interesa saber qué va a pasar con nuestro país. Si va a volver Cristina o no. ¿O quién? Evidentemente interesa. Y a su vez hay realmente un surgimiento también de la astrología horaria, a la cual les invito a estudiar, porque es la astrología con la cual uno debería comenzar. Es la astrología más concreta que asocia cosas y personas con planetas y conceptos, ¿no? Es una astrología muy pedagógica, muy formativa, ¿no? Y así tenemos algo en común con las tres, que es que todos hoy todavía estamos interesados en estudiar el comienzo de algo, vida humana, actividad, pregunta, fundación, para saber la naturaleza y el destino de algo, ¿no? Así que yo no puedo extenderme más, les ofrezco el PowerPoint, y también ofrezco, si alguien quiere preguntar algo rápidamente, así ya lanzamos este encuentro. Y por supuesto no quiero dejar agradecer a Fernanda y a todo el plantel que me ha invitado justamente a introducir este encuentro. Así que muchas gracias. Si alguien quiere preguntar algo, si no, continuamos. A mí me interesa saber cuál es tu punto de vista sobre la evolución de los próximos 5 años en la Quise que tendría que haber aclarado preguntas breves. Yo creo que debemos esperar básicamente un par de años. Un par de años literalmente, 2 años. La astrología mundial aplicada al horóscopo de la Argentina, miren, la astrología mundial no es tan simple porque aún así cuando aquel que comienza el estudio de astrología de los países, le parece que ya con conocer la fecha de independencia de un país ya tiene la carta de un país. No es tan simple como eso. Uno lee el que creo yo es el mejor libro de astrología, lamentablemente nunca traducido al español, el de Nicolás Campion, librazo así, que tiene un montón de estudios desde el área psicológica, histórica, política, son varios autores. Él insiste en que el estudio de un país involucra varias cartas, porque la independencia hay un problema, ¿no es cierto? Que nuestro concepto de país es un concepto muy moderno, el concepto de Estado es muy moderno. Nace en el siglo XIX el concepto de Estado, no es el mismo concepto que nación, cultura. El concepto de Estado es una organización legal y nosotros simplemente con una carta de la independencia estamos teniendo una carta de una organización legal que tuvo lugar en un punto definido, y no puede ser simplemente una carta la que distinga toda la esencia y de toda la cultura y la nación argentina.
Entonces, el estudio de astrología mundana se vuelve bastante complejo. Debemos involucrar otras cartas, involucrar inclusive otros parámetros, ¿no? Entonces, debe haber gente que realmente se ponga a investigar mucho más. Afortunadamente, ahora este nuevo impulso que ha tomado Adolfo Jerez en astrología global lo veo muy profundo y muy serio. Y yo lo que he escuchado, por lo menos, yo no me dedico específicamente a la astrología mundana, pero sí puedo ver que hay cosas que tienen mucha influencia. Por ejemplo, siguen siendo considerados los eclipses hasta hoy en día como fundamentalmente importantes. Por supuesto que hay otras técnicas ahora. La astrocartografía también me confundí ahora, me hizo señora, me perdí. Es decir, hace falta mucho estudio para la astrología mundana, ¿no? En lo que yo he podido ver o entrever, no solamente de mi investigación como de otros astrólogos, haría falta, digamos, un par de años más para que esta crisis argentina pase. Pero no sé si, bueno, el eje nodal es uno de los tantos temas, ¿no es cierto? Pero sí, también. Pero imagínense que tengo muy poco tiempo porque no es algo, en realidad yo me referí a preguntas bien específicas, ¿no? Pero es sumamente interesante esa pregunta y, bueno, deberíamos hacérnoslas todas. En caso de Plutón y Saturno de Capricornio opuesto al Sol de la Genera, ¿puede llegar a cambiar la idiosincrasia desde el pueblo argentino? Mire, lo importante en la astrología mundana, más que el paso de un planeta, son los ciclos. Recuerden que para la astrología mundana lo que tengo que ver es cuándo se produjo el punto cero de un ciclo. Es decir, no es solamente el paso de un planeta, es decir, cuando Plutón hizo su primera conjunción a cero con Urano. Eso está dentro de otro ciclo mayor, de otro ciclo menor. Recuerden que la astrología mundana es el estudio de los ciclos planetarios. Les doy un ejemplo rápido. Yo hice con este tema, que presenté en Río de Janeiro, una investigación sobre la Guerra de las Malvinas. De pronto, el comienzo del ciclo cero se daba en octubre del año anterior, cuando, de acuerdo con los testimonios, fue planeada el ataque, por ejemplo, y que nunca se dijo de pronto. Es decir, la astrología mundana no es tanto cuando un planeta llega y aplica un aspecto o llega y entra en un lugar, sino es el estudio de qué ciclo está dentro de otro, ¿sí? Es algo que involucra un estudio de... Son procesos dentro de procesos, espirales dentro de espirales, ¿no? Un poco está orientada, y encima hay que emplear otras técnicas. Por ejemplo, no podemos dejar de obviar las estrellas fijas, otras constelaciones extrazodiacales, no solamente el zodíaco, los eclipses. Es decir, hay una cantidad de técnicas que se ponen en marcha y que deben ser usadas justamente en el cálculo de pronósticos, ¿no? Pero muy interesante pregunta también. Bueno, sí, una más porque ya me están haciendo seña de que tengo que... Te consulto por la astrología horaria. Sí. Cuando hablas de eso, ¿es levantar la carta del momento de la pregunta? Exacto. Sí, el momento de que el astrólogo conoce... Hay una serie de reglas ya desde antiguo que depende de que uno haga la pregunta o que se la pregunte a un astrólogo. Pero se supone que el momento de una formulación clara de una pregunta es como un momento sagrado, por así decirlo, en el que puede contener la respuesta y el resultado total. Puede que no, porque si la pregunta, la carta no reúne ciertas condiciones, no puede ser interpretada. Pero tiene reglas ya desde muy antiguo que yo le animo mucho a investigar. Hay varios libros publicados hoy en día. Es algo muy interesante, no solamente para estar ahí haciendo preguntas a cada rato, porque no se trata de eso, sino simplemente de ver cómo se trata de la ciencia de los comienzos. La astrología es la ciencia que estudia el comienzo de algo, y en eso está el secreto de su naturaleza y su futuro. Bueno, muchas gracias a todos. Hola. Acá
voy a entregar el certificado para Eduardo. Así que muchas gracias.